Dale. Mira, lo está golpeando. Ya sé el plan, güey. Ya sé el plan. Muchas gracias por sus servicios, pero de aquí en adelante nosotros nos encargamos. Voy a matar a este hijo, güey. Lo voy a matar. Sigue siendo mi hijo, aunque tu madre se llame Rosalinda. ¿Tú lo mataste? Fue tu papá. Aguados. Alguien anda por ahí. Solo tienes 5 minutos. A partir de que yo apriete este botón, yo que vos ya voy pensando qué hacer. El baño es un poco pequeño, pero en general está bien. Es aseado. Esto fue lo mejor que pudiste conseguir, porque si se trataba de dinero yo los podría ayudar. No, mira, no es una cuestión de dinero, es una cuestión que me queda cerca de mi trabajo. Puedo pasar todos los días a checar a mi protegida mientras va a la corte. ¿Sí me explico? Sí, sí, claro. Voy a averiguar sobre el tema de la alimentación y ya regreso. Permiso, permiso. Sí, pase. No sé, mana, pero como que siento que el gringo no traga, licenciado. Pues, sepa Dios que mosca le picó, pero sí se pone rete celoso. Ay, sepa Dios. Pues está re chulo. Ech. No vuelvas a repetir eso y mucho menos delante del gringo, que así me va, mija. Ay, ya. Ya, bueno. Tú, Pablo, deja de jugar con eso. No vaya a creer la negra que me quiero pelar. Permiso. Sí. Perdón. En general está bien. La alimentación está bien. De todas formas, yo voy a estar pendiente para cualquier cosa, ¿sí? Ok. ¿Cuánto fue lo que pagaste por la fianza de Aida? Te lo quiero regresar. No, pero nadie está cobrando. Además, a mí ese dinero me lo devuelven cuando Aida se presente a la corte. Yo sé que ella no me va a hacer quedar mal. Pues si es amiga de Vicenta, debe ser igual de bacana a ella, ¿no? Yo les pido un permiso, quedo atento para cualquier cosa. Hasta luego. Señoritas, cuídense, ¿no? Hay mucho malo en este mundo. Cuídense. Permiso. Propio. ¿Qué va? Mi amor, pues yo te quería agradecer por todo lo que hiciste por Aida y sobre todo porque eres nuevo en esta delegación. No tienes nada que agradecerme, mi amor. Lo hago con mucho gusto. Lo único que quiero es que se acabe esto rápido, que se resuelva lo de Aida, porque este tipo no lo quiero cerca de nosotros. Confía en mí. Algo está muy extraño con él. No me da buena vibra. Gracias. ¿Por dónde, güey? Derecho, derecho, derecho. Falta un Métele. ¡Puedes morir aquí! ¡No quiero morir, Doriga! ¡Sálveme! ¡No quiero morir! ¿Qué decís, José Luis? ¿Lo dejamos sufrir un rato más o ya le damos a los fuegos artificiales? Ustedes no tienen corazón. ¿Cómo pueden vivir así de tranquilos teniendo tantos asesinatos en su conciencia? Mira, Andrea, tú estás en mi casa. Ten mucho cuidado con lo que dices y no sabes de lo que estás hablando. No, sí sé de lo que estoy hablando. Ustedes mataron a mi hermano. Le arrancaron la cabeza. ¿Qué son, cavernícolas? Tú solo sabes la parte de la historia que te quisieron contar. Sí sabías que tu hermano era el hijo del asesino de mi madre. Álvaro Martínez trató de matarme en varias ocasiones. Él y su papá se enfermaron de poder y tuvimos que acabar con ellos. ¿Querías que acabáramos esa guerra con almohadazos o qué? Andrea, yo sé que todo esto es muy difícil de entender. A mí me costó mucho trabajo entender esta vida cuando me mudé con Salvador. Pero los aceros lo único que hacen es defenderse de sus enemigos. Ay, por favor. Yo no soy una niñita chiquita que pueden engañar así de fácil. A esta gente lo único que le interesa son las balas y la sangre. Pues creo, Andrea, que se te olvida que gracias a esta gente tú tienes un techo donde estás a salvo de Mario Casas. Y gracias a esta gente no nada más estás a salvo tú, también tu hijo, tu papá y Elizabeth. Así es que yo creo que deberías estar agradecida con esta gente.
¿Estás seguro que es aquí? Simón, me dijeron que aquí mero el Indio Amaro anda sacando horas y pasta. ¿Dónde están, hombre? Oh, tranquilo. Hace mucho que anduvo por aquí. Ojos bien abiertos. Vale, madre, son los petatos de ca... Pero más tarde que nos... Baja la pistola, calmantes, montes. Quietos, esto es otro pedo y salió con premio. Shh. La bronca con estos malnacidos es de que si no nos los quebramos, nos van a chupar toda la lana. A estos no te los sacas de encima con un billetazo. Son como pozos sin fondos. Entonces, ¿por qué no los matamos? Como dice el piteco. Porque con los petates cortas una cabeza y salen 3 nuevas. El ejército entero de carniceros se nos vendrá encima. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aguantamos. A ver si se cansan de esperar. ¡Parientes! Ahora sí vamos a ver si la tierra nos trajo un regalito. Madre. Ahí vienen. No, es que este día no es más hermoso porque, ¿sabes qué siento? Como si estuviera cumpliendo años a Azuceno. Yo ni siquiera cruda tengo después de esa droguiza que me pegué. Ay, María, patrón, yo lo oigo muy contento. ¿Qué? ¿Le fue muy bien con la Vicenta la vueltica que estaba haciendo? ¿Qué? Bien, me fue divino. En este momento, para Vicenta, soy como un superhéroe, ¿viste? Vos tenías razón, Azuceno. Con los mexicanos no se puede a la fuerza, toca aplicarles maña. Y pa' mañoso, yo, papá. Ah, sí, patrón, pero venga, patrón, yo le voy a hacer una preguntita. ¿Qué vamos a hacer con la percanta del Indio Amaro? Es que ese man es como los animales salvajes. Entre más herido es más peligroso esa infección. Con el Indio Amaro vamos a aplicar lo mismo que con estas viejas. Maña. Vamos a hacerle creer que él todavía tiene el control. Que siga siendo el rey como canta él. Y a los reyes se les llega con incienso, mirra y oro. Conseguime una cita con él, Azuceno. Encárgate de eso. Amaro, tenemos que hacer algo. Si los petates agarran nuestras mulas, ahí sí no los vamos a volver a ver ni el polvo. Estoy pensando, que... Espérate. Madre. Están ahí apuntando al hoyo. Muévete. Ya voy, ya voy. Espérame. Mírate. Ya va, ya va. Que no está fácil. Y ahí vienen estos. Ahí vienen, espérate. No, vienen en el túnel. ¡Lotería! Saqué un tijuanito. ¡Suéltale, hijos de su madre! Tan morrito y tan grosero. ¿Con esa boca besas a tu mami o qué? Sereno, moreno, que te meto un plomazo. Ahora sí sacamos para gas y para todo el año. Mendigo Indio Amaro. Pasando la merca por los túneles, ¿verdad? Para no pagar cuota. Dile a tu jefe que nosotros, los petates, somos dueños del agua, de la tierra, del aire y hasta de lo que está ahí abajo. Ah, estás muy morro.
pero igual sabes hablar. ¿Dónde está el indio? ¿Dónde está el indio Amaro? Madre. Vamos. Órale, compa. Agarra la fusta, mijo. Vámonos. Sígueme. No me dejen morir. No me dejen morir. No quiero morir. No me dejen morir. Ay, hermana, estoy bien emocionada. Me contó Vicenta lo de tu embarazo y no puedo de la emoción. Pues imagínate cómo me siento yo. Después de todo lo que pasé, Aida, yo pensé que yo jamás me iba a poder volver a embarazar. Sí, ya me contó Vicenta todo lo que les ha pasado. Está horrible. Sí, pero ahorita no vamos a hablar de cosas tristes. ¿Ustedes cómo están? Bueno, todavía falta el juicio. Pero gracias al amigo de Vicenta, el colombiano, pues me pude venir a este hotel. Estoy bien agradecida con él. Se ha portado re buena onda. Sí, es a todo dar. Chenta tuvo mucha suerte de haberlo encontrado. Ay, no, hombre. En este lado escuchan pura música country en inglés ahí bien rara, ni les entiendo a sus raps ni esas madres. ¿Qué tienes? Nada. Ay, nada. Pues, mi amor, no creo que Romero sea el único abogado en todo el mundo que sea capaz de llevar... Eso, mijo, ya bájale con lo de Romero. ¿Qué tengo? A ver, pues escúchame. Tú tienes que aceptar que Romero hizo muy bien su trabajo y que sacó a Aida de ese lugar, ¿sí o no? No nos cobró ni un centavo. Le investigaste hasta el alma, mijo. Hasta con el director de bandera fuimos a dar. ¿Y entonces qué? Por muy mal que te caiga ese güey, tienes que aceptar que hace bien su trabajo y es muy buen abogado. Además, lo de Aida ahorita no es importante, eso ya está resuelto. ¿Por qué no mejor te preocupas en encontrar el rancho del indio Amaro para que entonces ahí sí rescatemos al hijo de tu migra y podamos estar todos a gusto y en paz, ¿no? Eso sí, si el chamaco sigue vivo nada más, que esperemos en Dios, sí. Entonces, ¿dónde está el indio Amaro? Chamaquito. Así va a ser. Espérate. A este déjalo completo. Se ve güeyes que pagan harta lana por chavitos como este. Gringos que cruzan la frontera nomás por carnita fresca. No te muevas, mocoso. Ah, mira nada más, ¿eh? Mira nada más este par de ratas, ¿eh? ¿De dónde salieron estas ratitas? Aquí nadie se mata hasta que yo diga. ¡Fuera los cerdos! El mismísimo indio Amaro. Estás muy lejos de Tijuana, morro. Aquí nadie va a encontrar tu cadáver. Al contrario, mis petates. Y si lo hallan, va a ser sobre una pila de cadáveres agujereados y tatuados. ¿Cómo la ven? Porque así van a ser las cosas, señores. No nos hagamos tarugos. Esa es la única forma en la que van a terminar nuestras diferencias. 2, 3 balazos, 2, 3 esos regados en la tierra. Que ya viví harto. Puedo morir con una sonrisota sabiendo que la tengo más grande. Misma que te vamos a cortar y vamos a hacer que te la tragues, cabrón. Inténtenlo. Ya les dije que aquí andamos. Una masacre más, como la que hay a diario en Tamaulipas. ¿O qué? O aplicamos otra costumbre tamaulipeca, vato. ¿Bailamos con balas o bailamos con plata? Ustedes cojan. ¿Les llueve sangre o billetes? Elijan. Perdónenme todos, perdónenme.
Vas. Te sigo. ¿Qué pasa que no llegan por él? Mirá que amigos nuevos se buscó Domingo. Lo están dejando morir como un perro. Bueno, todavía le quedan 3 minutos, ¿eh? Y en ese tiempo todo puede pasar. Ojalá que pase. ¡Domingo! ¡Doriga! ¡Ayúdame! ¡Estalló antes! Bueno, igual y el reloj de la bomba salió defectuoso. José Luis, por favor, haceme acordar que no vuelva a comprar estos relojes chinos. Hoy le tocó al pobre de Domingo. Mañana no quiero que seamos nosotros. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.